En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él les dijo: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contestó: Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado, y que el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. La primera lectura nos recordaba el pasaje en el que, como con tanta frecuencia ocurrió, el pueblo reta a Yahvé. No se fía de las promesas que Yahvé ha realizado y tampoco recuerda los momentos de luz, es decir, cómo el pueblo de Israel, que vivía en la esclavitud en Egipto, fue liberado de esa esclavitud por la mano poderosa de Yahvé, del Todopoderoso, que envió a Moisés como intermediario suyo. A lo largo de 40 años el pueblo camina por el desierto para purificar sus pecados. Y al final el pueblo, o los herederos de aquellos que salieron de la esclavitud en Egipto, entrarán en el país prometido. Cristo es el que, como puente, se convierte en aquel que nos da acceso a la promesa de Dios Padre. Decía el Evangelio: cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí. De igual manera que Moisés elevó el estandarte y los que eran mordidos por la serpiente quedaban sanos cuando miraban ese estandarte, lo mismo ocurre con Cristo. Cuando nosotros le miramos, cuando nosotros le pedimos ayuda, cuando nosotros nos abandonamos en Él porque nos fiamos del poder de la gracia, entonces se produce en nosotros la salvación. Eso que tantas veces os he dicho, que el santo no se hace a sí mismo, sino que más bien el santo se abandona en Dios y se deja hacer por Él. Nosotros sabemos que es la gracia de Dios la que transforma nuestra vida y que es el Señor el que con su poder hace que nuestro corazón luche por evitar aquello que le esclaviza. El problema está en que nos dejemos querer y amar por Dios. El problema no está en que Dios no haya dado lo que tiene que dar para salvarnos. Está en nosotros. El regalo Él nos lo ofrece, pero ¿lo queremos acoger? O por el contrario, no deseamos acoger el don, el regalo de la salvación. Acoger ese regalo implica confianza en Dios. Acoger ese regalo implica fiarte de Dios. Y como el pueblo de Israel no se fió de Dios y una y otra vez se rebeló contra Él, eso mismo ocurre en nosotros. ¿Y cuándo nos rebelamos nosotros contra Dios? A veces cuando no comprendemos sus planes y tenemos que abrazar la cruz inevitable, la enfermedad o la muerte de un ser querido, y en lugar de saber que todo tiene un sentido, que nosotros no lo comprendemos porque somos pequeños, finitos y limitados, pero que Dios es el Todopoderoso y Él sabe por qué, y en lugar de fiarnos de Él, nos rebelamos contra Él. O cuando, habiendo sido educados en una familia donde nos han enseñado a distinguir el bien del mal, nos dejamos llevar por el relativismo, la secularización en la que vive nuestra sociedad,
Y entonces, en lugar de hacer lo que nuestra conciencia nos dicta, hacemos lo contrario. Lo contrario porque es más cómodo, lo contrario porque no queremos sacrificarnos, lo contrario porque nos dejamos llevar por estos vientos de relativismo en el que vive nuestra sociedad. Pero tú sabes que no puedes ser un veleta, tú sabes que existe el bien y el mal, tú sabes que no todo es bueno. ¿Por qué no haces caso a lo que el Señor te dice? ¿Por pereza, por comodidad, para no complicarte la vida? O cuando el Señor te pide que seas generoso, entregándote, que perdones como tú quieres ser perdonado, o que des tus dones, tanto materiales como morales y espirituales, para ayudar a los demás, pero no lo quieres hacer porque no quieres salir, como dicen ahora, de tu zona de confort. Quieres un Dios del cumplimiento. El Dios cómodo de los fariseos cumple una serie de normas y de leyes y queda justificado. Pero ese no es el Dios revelado. Cristo nos enseña que el amor verdadero es el de aquel que se entrega. Y por eso nos da el mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Entregándose en la cruz, muriendo por nosotros para salvarnos. Él es el camino, la verdad y la vida. Tú puedes decir lo que te quieras decir, puedes justificarte para no hacer lo que el Señor te pide, pero el problema no está en Dios. Es de Dios, sí, porque Él es tu Padre, te ama y sufre por ti, pero no está en Él, porque Él ya pagó la deuda contraída por tu pecado. Él ya permitió que su Hijo muriera por ti para salvarte, pero tú te quieres dejar curar. ¿Qué más puede hacer Dios por ti? Cree en la misericordia, ten confianza en Él. ¿Has caído? No tengas miedo. A Dios no le espanta tu pecado. Le duele tu tibieza, le duele que no te fíes de Él, le duele que una y otra vez pienses que eres tú el que tienes que lograr la santidad, la salvación, y no es así. El santo no se hace a sí mismo, más bien se deja hacer por Dios. Pues que con confianza miremos al Señor, pidiendo misericordia, pidiendo su auxilio, pidiendo su ayuda. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.